Listo. Bien. ¿Qué es la teoría cinética de los gases? ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto y por qué es tan importante entenderla desde ahora? Porque después cuando lleguemos a todo el apartado que tiene que ver con termodinámica y termoquímica, que justamente implica transferencias de energía entre distintos cuerpos, ¿sí? El tema de los gases es un tema muy particular. Ustedes recuerden que las moléculas de los gases de por sí no están unidas entre sí, ¿sí? Se encuentran sueltas, libres, ¿sí? Si, fíjense que se ve bien la simulación, fíjense que ahí agregué un par de moléculas, no importa cuántas, ¿sí? ¿Las ven? En el fondo. Sí, profe. Sí, Bien. sí, Fíjense que las moléculas se mueven, ¿los ven? Esos choques que se dan tanto entre las moléculas y con las paredes del recipiente, ¿sí? Hacen de que las moléculas, al moverse libremente, den una colisión de tipo efectiva. Y esa colisión se denomina elástica. A ver, cuando ustedes estudian en física el tema de cantidad de movimiento de una partícula, en el caso de un gas son partículas, ¿sí? Podemos entender que los tipos de choques que puede haber pueden ser elásticos o inelásticos, ¿sí? Están los que están en el medio, pero bueno, no nos importan ahora. Solamente vamos a ver elásticos e inelásticos. ¿Cuándo es un choque elástico? ¿Sí? Porque en todos los choques se conserva la cantidad de movimiento, eso es importante. Es decir, la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, tanto inicial como final, se van a mantener constantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un choque elástico y un elástico? Vamos a suponer que yo tomo dos partículas del recipiente, cualquiera, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, hasta que se mueven acá, ¿sí? ¿Ve que chocaron acá? ¿Ven que chocan entre sí? ¿Ven? Acá chocaron. Estoy marcando con el cursor. Ahí chocaron. ¿Las ven? Esos choques, ¿por qué se dice que son elásticos? Porque las partículas se vienen moviendo y cuando colisionan entre sí, lo único que hacen es cambiar de dirección y de velocidad. Eso va a depender de la velocidad inicial de cada partícula y cada una va a llevar una velocidad final, que generalmente es distinta, ¿sí? O ligeramente distinta de la inicial, pero se mueven después por separado. Eso es lo importante, ¿sí? En un choque inelástico, es el típico ejemplo de, por ejemplo, un carrito de tren, o cuando un auto quiere empujar a otro. Más fácil. Yo tengo un auto detenido, el otro auto lo quiere empujar. Cuando se tocan entre sí, ¿qué hacen los autos? Ahora se mueven juntos. ¿Está claro esto? Es decir, que si un auto tiene una velocidad cero, porque está detenido, y el otro se mueve con una velocidad, ¿sí? Muy despacio, porque si no lo va a chocar, es solamente que lo quieres empujarlo, ¿está? Lo que va a ocurrir es que cuando lo toca, ahora los dos se mueven en conjunto. Es decir, que la velocidad final no es de cada partícula por separado, sino del conjunto. Y la masa no es de cada partícula o cada auto por separado, sino la del bloque, es decir, la de un auto más el otro. ¿Se entendió el concepto distinto? En los dos, fíjense que se conserva la cantidad de movimiento, porque si yo hago los productos finales e iniciales, tiene que haber una igualdad. Por eso uno puede despejar uno o el otro, dependiendo cuál sea la incógnita que es uno de los problemas, ¿sí? No son problemas que van a tener ustedes, está claro, esto es física, pero lo vamos a entender con gases, ¿sí? Explicándolo de esta manera. Ahora, estos choques que son elásticos, perdón, dependen de la velocidad, por lo que dije recién. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Miren las moléculas, ¿sí? Miren solamente las moléculas. Fíjense que la temperatura, ¿cuánto está acá? En 300 grados Kelvin, ¿la ven? Yo voy a aumentar la temperatura. Miren qué pasa. ¿Qué pasa con las moléculas ahora? ¿Se mueven más rápidos o más lentas? Más rápido. Mucho más rápido. ¿Las ven? Miren, sí, más rápido. mucho más rápido, ¿sí? Fíjense que ahí llegué a los
Miren la velocidad. ¿Aumentó la velocidad? ¿Qué les parece? De lo que era recién ahora. Y aumentó considerablemente. Bien, bárbaro. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que acá lo está diciendo. Miren la velocidad promedio. ¿La ven acá arriba? 1600 Sí. y pico de metros por segundo, ¿sí? ¿Qué es la energía cinética? Anótenla porque eso en el Power tampoco está. Después lo voy a agregar, pero anótenlo. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Eso es la energía cinética. ¿Está? Profe, ¿lo podés repetir, porfa? Un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Miren acá abajo lo que voy a hacer. Voy a poner el más acá abajo. Y me está mostrando la energía cinética de las partículas. ¿Está? Fíjense qué pasa cuando disminuyo la temperatura. Voy a enfriar. ¿Qué pasa con la velocidad cuando enfrío? Va más lento. Disminuye. Disminuye. ¿De acuerdo? Miren, ahí lo llevé a... Vamos a tratar de llevarlo a ver si me da el 0 grado Kelvin el programa. Así entienden esto. Miren la velocidad de las partículas, ¿eh? Cómo se mueven. ¿Qué pasaría si llego al 0 grado Kelvin? Que no sé si me va a dejar el programa, no creo. Quietos. Se mueven, se quedan intactas. ¿Se tienen que quedar no, intactas? No, nunca se rompen estos chicos. Tendrían que quedarse como quietas. No moverse. No creo que llegue al 0 porque el 0... Ahí está, sí llegó. ¿Qué pasó con las partículas ahora? ¿Se mueven o no se mueven? Se quedaron quietas. Quietas. Está moviendo, pero muy, muy despacio. Nada, ¿está? Miren cuando aumento la temperatura. ¿Qué pasa? Le estoy dando mucho calor, ¿eh? Y fíjense que tarda muchísimo en elevar la temperatura. Ven que sube la temperatura y se comienzan a mover más rápido. Bueno, esa es la energía cinética de los gases. Es decir, el promedio de la velocidad. ¿Qué es el promedio? Recuerden que uno calcula en promedio, ¿qué calcula? La suma de todas las velocidades dividido el número de partículas. ¿Sí? Hay partículas que se van a mover más lentas, hay partículas que se van a mover más rápidas, pero en promedio yo puedo calcular cuál es la velocidad de todas las partículas. ¿Sí? Yo acá tengo n partículas, 100 partículas. Calculo la velocidad de cada uno, las sumo a todas, las divido por el número de partículas y obtengo el número de velocidad promedio. Y la energía cinética es, en este caso, reflejada con la temperatura, porque vamos a ver el calor después, que es otra cosa, no es lo mismo. La temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas. ¿Está claro? Anótelo también a eso. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Em, Después vas a explicar lo de las evaluaciones parciales, lo que subiste. Sí, ahí lo que tienen es un resumen de todas las evaluaciones. Y eso
está desaprobada la materia. No, no, chicos, ustedes no me escuchan cuando yo hablo, pregunto, ¿no? Yo les dije que esto que estoy haciendo yo es para ustedes, no es para mí, ni es para la asignatura en sí. Es para que ustedes vayan reforzando su estudio. ¿Está claro? No implica ni aprobación ni desaprobación. Lo que implica para ustedes es una evaluación interna de cómo están estudiando. ¿Está claro? Es decir, lo que tienen que hacer ustedes es, viendo la evolución de cómo van con los parcialitos, ¿sí? Ir reforzando esos contenidos, porque evidentemente el día del parcial, ¿sí? Van a tener que ver a ver qué contenidos les fue bien, qué contenidos les fue mal, cuáles contenidos son los que tienen que reforzar, y obviamente todo eso se va a adjuntar el día de mañana, el día del final. ¿Está claro? Es decir, esto es netamente para ustedes. Es para que ustedes vean, a ver, ¿y cómo estoy yendo? Y bueno, en gases, evidentemente, estoy floja en esto. Bueno, listo. Esto lo tengo que reforzar. Tengo que hacer más ejercicios, leer otra vez la teoría, preguntar en las clases, tanto en las teóricas como en las prácticas, saber qué es lo que no entiendo. Si acá tenemos libertad, nunca les vamos a decir que no pregunten nada, al contrario. Cuanto más pregunten, mejor para nosotros. ¿Está claro eso? Entonces, fíjense, si vos ves que en todas las clases, en vez de tenés un aprobado, un desaprobado, aprobado, aprobado, desaprobado, bueno, fíjate en los temas que te fue mal y en qué te fue mal. Yo ahora lo que voy a hacer es, a partir de ya la semana que viene, les voy a dejar todos los cuestionarios abiertos para que los puedan mirar, que puedan mirar lo que se equivocaron, lo que acertaron, etcétera. Y en eso refuercen el estudio, obviamente. ¿Está? Yo les dije que esto Ok. no es para castigarlos, no, al contrario, es para premiarlos. O sea, si vos en el parcial tenés, en vez de 60%, 57, ponele, pero venís aprobando todos los parcialitos bien, y te equivocaste, qué sé yo, no sé, en un cálculo, y eso se puede, porque arrastraste error, bueno, ya está, listo, se te aprueba y ya está. Esa instancia la tenés aprobada. ¿Está claro? Sí, no es un castigo, no al contrario, esto es para ustedes, es para que ustedes puedan entender la materia, comprender la asignatura y después reforzar estos contenidos para las materias que vienen después. Que sí o sí necesitan todo este compendio para que ustedes puedan el día de mañana desempeñarse como futuros profesionales, como licenciados en nutrición. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Bien. Con lo cual, si esto es así, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, miren acá, yo voy a poner ahora, fíjense cuánto está la temperatura, anótenla, 607 Kelvin. Y la presión aproximadamente está en 7.2, 7.5, porque esto es un barómetro y obviamente va oscilando, ¿no? Fíjense qué pasa si yo coloco ahora otro gas adentro. Voy a inyectar otro gas, con partículas más chicas que se mueven obviamente más rápido, porque son más chicas, ¿no? ¿Qué pasa con las moléculas? Primero, ¿qué pasó con la presión? ¿Aumentó o no aumentó? Aumentó. ¿Cuánto era hoy? 7.5. La presión, Sí. ¿cuánto era? A ver, vamos de vuelta, porque evidentemente no lo anotaron. Voy con el primer gas, voy con este. 7,2, profe. Vamos a la temperatura de inyección, 300 Kelvin. Sí, está. Bueno, ahí agregué una. ¿Está? ¿La ven? Está en 300 Kelvin y una presión aproximadamente de 4 atmósferas. Aproximada. ¿Está? Ahora voy a agregar la otra. Por la ley de Avogadro, ¿qué pasó con la presión? Si aumenté el número de moléculas, aumentó la presión. ¿Sí? ¿Está claro? Acá la temperatura es constante, lo mantiene constante. Porque los dos gases están a la misma temperatura. ¿Está? Fíjese que acá me dice, ajustar el contenedor, acá se ajusta a tantos Kelvin. Si yo pongo el otro gas a mayor temperatura, obviamente las moléculas se van a mover más rápido. Ahora, ¿qué pasa con las partículas? ¿Se mueven por separado o se mueven como si estuvieran juntas? Es decir, ¿a una partícula le importa que esté la otra?
Se mueven igual. ¿Te entiende eso? Vamos al PowerPoint ahora. Así explico. A ver, lo voy a explicar con este modelo. A ver si se entiende con esto. Vamos acá. Vamos a los datos. Vayan anotando estas cosas. Vamos a poner número de masa atómica 28. ¿Quién puede tener una masa atómica de 28? ¿Qué gas puede tener? Gas diatómico. Una masa atómica de 28. Fíjense, a ver, ¿cuál puede ser? Nitrógeno. Nitrógeno gaseoso tiene 28 de masa atómica, ¿sí? ¿Quién tiene una masa atómica de 32? Muy conocido que ya lo vimos varias veces. El oxígeno. El oxígeno, ¿está? Bueno, vamos a poner, miren acá, ¿eh? Acá dice partículas. Vamos a pensar que en vez de partículas son moles, para hacer el cálculo más sencillo. Voy a poner 20 partículas de nitrógeno y voy a poner 60 partículas de nitrógeno, ¿está? ¿Cuál va a tener más radio? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién tiene más radio atómico? De paso ya repasamos. ¿El nitrógeno o el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno, ¿no? ¿El radio atómico cómo varía en la tabla periódica? Aumenta de abajo hacia arriba, pero aumenta de derecha a izquierda. ¿Está? Por electronegatividad. Con lo cual, sí, el nitrógeno es más grande. Vamos a poner, qué sé yo, 160. No importa esto, contra 120, pero para que se den cuenta que esto es una ficción, ¿no? Pero que el radio es más grande, ¿está? La temperatura vamos a poner la misma, o sea, temperatura constante. Fíjense qué pasa en este caso. Yo acá tengo un tabique separador, ¿lo ven? ¿Lo ven acá? Vamos a suponer, vayan anotando estos datos que les digo yo, que el volumen de cada recipiente es de 50 litros. Anoten eso. ¿Quién me dice cuál es la presión en cada recipiente? A ver. ¿Cuánto sería la presión en cada recipiente? La presión es igual al número de moles, en el caso del nitrógeno es 20. Por R, 0.082. Por la temperatura, 300 grados Kelvin. Dividido el volumen, 50 litros. ¿Qué valor da eso? A ver. Vamos a 20 por 0.082 por... 9,84 puede ser. Ahora me fijo. Por 300. Puede ser, ¿eh? Anótenlo. 9,84 sería la presión del nitrógeno. ¿Estamos hasta ahí? Bien, calculen la presión de oxígeno. 60 por 0.082 por 300 dividido 50. 29,52. ¿Sí? Atmósfera los dos, ¿no? ¿Anotaron eso? ¿Sí? Sí. Determinen la presión en cada recipiente. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. ¿Qué pasa, sí, si elimino la pared separadora? Temperatura constante. ¿Me siguen hasta acá? Temperatura constante. ¿Cuál va a ser la presión ahora en las nuevas condiciones? Elimino el separador. Miren lo que pasa. El nitrógeno va hacia el otro lado, hacia el otro recipiente, y el oxígeno va hacia el otro recipiente. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Lo tienen que haber visto en biología. Cuando una molécula atraviesa un espacio, una membrana plasmática, por ejemplo. Difusión. Difusión. ¿Sí? Fíjense que acá los dedos difunden. Uno hacia un lado y otro hacia el otro. Perfecto. Va. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Cuál sería la presión en el recipiente ahora? Ahora, la nueva presión.
O sea, ¿cómo lo calculo? Hay que calcularla con el nuevo volumen, ¿o no? Que sería el doble. El nuevo volumen y qué más. Y la suma de las dos moléculas, ¿no? Y la suma de los 2 moles. ¿Está? Dijimos que ahí eran 20 y 60 moles. Entonces tengo 20 más 60 son 80 moles, ¿no? 80 por 0.082 por 300 dividido 100. Es decir, que la presión nueva es de 19,68 atmósferas. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. ¿Cuál sería la presión parcial de cada gas? Según Dalton, la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar es, y anótenlo, el número de moles de la sustancia A, por ejemplo, nitrógeno, dividido el número de moles totales. Es decir, que tendría que hacer, ¿qué cuenta para hacer ese cálculo? 20 dividido 60 más 20, 80. Es decir, un cuarto. ¿Está claro? Es decir, que la presión del nitrógeno es 0.25, que es un cuarto, por la presión total, 19.68. Es decir, que el nitrógeno tiene ahora una presión de 4.92 atmósferas. ¿Cuál es la presión del oxígeno? Para calcular la presión del oxígeno, lo más fácil es a la presión total restarle la presión del nitrógeno. Porque según la ley de Dalton, la presión total de un recipiente que tiene más de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas en la mezcla. Entonces, si la presión parcial del nitrógeno, que la acabamos de calcular, más la presión parcial del oxígeno es igual a la presión total, si yo quiero calcular la presión del oxígeno, o hago el mismo cálculo que hice recién, pero invertido, porque tengo que calcular la fracción molar del oxígeno, ¿sí? Que en vez de ser un cuarto, ¿cuánto va a ser? 3/4. 3/4. Y es lo mismo. Hagan el cálculo de las dos formas, les tiene que dar lo mismo. Esa es la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Está? Cada gas se comporta como si estuviera solo. Y ejerce una presión parcial propia. Y la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Esto de fracción molar lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a soluciones. Si no es un tema que queda acá. ¿Está? Entonces, la fracción molar, ¿qué es? El número de moles del elemento en cuestión, o de la molécula, lo que quiera ver en cuestión, dividido el número de moles totales. Acá tengo 2, puedo tener 5, no importa. Y siempre la fracción molar de cuánto a cuánto va a ir. Ustedes recién me dijeron 3/4. 3/4 más un cuarto, ¿cuánto es? 1. 1. Es decir, que la fracción molar va de 0 a 1. 0 cuando hay un solo elemento, ¿sí? Y el otro no tiene nada, es 0. Y 1 cuando es el 100% de uno solo, cuando hay uno solo en la mezcla, ¿está? Si no, se va a mover en ese rango, siempre de 0 a 1. Nunca puede ser ni menos que 0, ni más que 1, nunca. Por una cuestión de definición matemática. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Puedes repetir eso último, profe? Que la suma de las presiones de las fracciones molares, ¿sí? Siempre es igual a 1. Y fíjense que no tiene unidades, porque se cancelan. Porque yo digo número de moles de A sobre el número de moles totales. Mol sobre mol se cancela y es una relación adimensional. ¿Está? Entonces siempre la suma de las presiones parciales es igual a 1, siempre. Sí. Cuando hay un solo elemento, dijiste que era 0. No, cuando hay un solo elemento es 1 para ese elemento, 0 para el otro, porque no hay. Por eso va de 0 a 1.
¿Está? Si yo acá elimino uno, como viste recién que había una sola molécula, de la otra hay 0. Pero de esta hay 1 porque hay una sola. No hay otra cosa. ¿Está? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Después en el PowerPoint van a ver un problema resuelto de esta índole, pero para que lo vean en números. Pero es lo mismo que les acabo de escribir recién. Exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bien. Creo que ya estamos en condiciones del parcialito, ¿no? Si no me equivoco. Fíjense, por favor. Eh, que no sé si se ve. Esperen. Porque son, ¿qué hora es? Ah, no, 03, todavía no. Igualmente ya lo voy a poner. Activar edición. Leyes de los gases, comisión. Mostrar. Y le voy a correr un cachito para atrás. Así ya lo empiezan a hacer.